José María, un poco como lo que estábamos hablando, cómo allí qué estructura le habéis dado a la unidad de responsabilidad de accesibilidad en la Universidad de Alicante. Me estabas comentando cómo se había creado, ¿no? ¿Cómo lo habíais ubicado dentro de un servicio de apoyo más grande a estudiantes en general? ¿No? Sí, a ver, inicialmente la unidad de responsabilidad de accesibilidad en sí es virtual. ¿Qué quiere decir? Que la componen varios servicios de la universidad. La componen el servicio de informática, obviamente, que son los que crean los sitios web y aplicaciones, y también una unidad nueva que se ha creado que se llama Unidad de Accesibilidad Digital, que se ha creado dentro del Secretariado de Empleo y Apoyo a Estudiantes. Es hermana del Centro de Apoyo a los Estudiantes, una subunidad de la unidad de este secretariado, y esta unidad se ha creado un poco para que sea la coordinadora de todo este proceso que hay interno, es decir, que todas las decisiones y todo se toman conjuntamente en esta unidad y entre el servicio de informática, y vamos a hacer más adelante, pues en esta comisión involucrar a más gente, por ejemplo al servicio de comunicación, al servicio jurídico, y un poco, porque claro, con el futuro habrá que ir delegando responsabilidades, y entonces la unidad de accesibilidad digital, las funciones que tiene es un poco dentro de todas las que plantea el Real Decreto 1112 de 2018, es hacer todas las partes de promoción, concienciación y formación en materia de accesibilidad digital, formar a la comunidad, planificar las revisiones de accesibilidad, Sí. conjuntamente al servicio de informática, y un poco todas estas cuestiones. Un poco se ha hecho virtual, pero que toda la coordinación y gestión se lleva desde esta nueva unidad que se creó y entró en vigor el 7 de enero de este año. 7 de enero. En nuestro caso, como te comentaba, el nombramiento de la rectora nuestra, de la creación de la unidad responsable de accesibilidad de la Universidad Jaume I, que es el nombre que se le ha dado, empezamos a funcionar, el nombramiento es de 5 de diciembre, porque claro, la legislación es anterior, pero estábamos en una fase un poco aún de dar respuesta, ¿no? Y ante la urgencia que manifiestan realmente desde Madrid, ¿no? Desde el observatorio, es cuando aquí de accesibilidad, es cuando se reactiva todo. Está formada en la UGI, como te comentaba, por un informático que se llama Ricardo Borillo, un responsable web que es David González Alamilla, y después yo que estoy como coordinadora. Entiendo que en mi caso, pues bueno, hicieron la propuesta pues por todos los años que en la universidad, bueno, desde que estamos ahí, que se crea la universidad, yo soy la responsable de temas de apoyo a personas con discapacidad, con diversidad en nuestra universidad. Pero tenemos un trabajo importante y necesitamos, como estás diciendo, de otros servicios, porque ahí tenemos diferentes ejes de trabajo. Toda la parte, efectivamente, de formación, promoción, concienciación, porque es básico y ese es el objetivo fundamental, pienso yo, de la unidad, ¿no? Además de las revisiones, que las aplicaciones web, las aplicaciones móvil sean accesibles para todas las personas, a todos los usuarios, no solo para la comunidad universitaria, para los miembros, ¿no? De la comunidad universitaria. Claro, es que la idea es esa, porque nosotros, el Centro de Apoyo al Estudiante es un servicio para estudiantes, centrado sobre todo en estudiantes con discapacidad y un poco de psicología y áreas de emergencia. Entonces, ahí quizás no es el mejor sitio para poner una unidad de accesibilidad que da servicio a toda la universidad. Entonces, por eso es un poco de forma paralela. Entonces, la idea de esta unidad es esto. Ahora mismo estamos hablando que las webs de la universidad no son todas del servicio de informática. Es decir, supongo que habrá departamentos, hay centros, hay proyectos de investigación que los llevan pues, informáticos de esas unidades. Entonces, por eso, el servicio de informática en general tampoco debería ser el juez y parte del proceso, igual que en protección de datos tampoco no puede ser el responsable de los datos y luego sería el que responde si está bien o no. En la accesibilidad pasa igual. En la accesibilidad un informático, el servicio de informática no puede ser responsable que diga si es accesible o no porque lo ha hecho él. Entonces también es una manera de que esta unidad también tiene que velar por la accesibilidad, coordinar y también pedir responsabilidades.
Claro, es muy importante crear vínculos, como estás diciendo. En el caso de la UGI, tenemos una web que sí que está unificada con un criterio. De hecho, se está haciendo formación para los gestores de UPO, es la plataforma que se está haciendo, ¿no? Y que llevamos mucho tiempo y que realmente en estos momentos nuestra web ya permitía como mínimo detectar situaciones de accesibilidad, porque cuando los gestores, las personas que están directamente introduciendo contenido en la aplicación, tienen la posibilidad de hacer una comprobación si el documento, si los contenidos que están introduciendo son o no accesibles. Pero eso la web institucional, pero cierto, como estás comentando, hay muchos institutos de investigación, otras áreas que crean departamentos que pueden crear webs externas de la fuente madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la web principal de la universidad. En vuestro caso, ¿cómo lo tenéis? En la Universidad de Alicante. Claro, es lo mismo. Es que al final todo, si depende de la Universidad de Alicante, aunque sea un grupo de investigación y que tenga financiación, o sea, que esté financiado por la universidad el proyecto, está recogido igual por el Real Decreto. Lo que pasa es que en el Observatorio de la Accesibilidad Web, quien está del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se ha dicho que vamos a empezar poco a poco. Esto quiere decir que las primeras revisiones, la primera que este año es desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, que es el primer periodo, son estos 2 años, luego son a partir de 3, que van a ser bastante flexibles y se iban a mirar solo la página principal de la universidad y algunas cosas, y alguna, por ejemplo, la sede electrónica, pero no todo, porque es imposible y hay que ir poco a poco, será para la siguiente iteración. Nosotros sí que es verdad que llevamos, pues por lo menos 6 años dando cursos también de creación de documentos accesibles, contenido web para esto, para que los gestores administrativos y demás sepan crear contenidos. Claro, porque vosotros ya supongo que habéis recibido, igual como nosotros, recibimos un primer informe del observatorio en el que se nos hacía ya algunas observaciones del Observatorio Nacional de Accesibilidad, en el que se nos hacía una propuesta ya de revisión de algunas páginas nuestras. También de la web, me estoy refiriendo a las páginas principales, de momento eran caracteres muy genéricos y ahora también ya estamos iniciando, a partir de la segunda petición y modelo de informe que nos han trasladado, pues ya en mayor profundidad. La web es tan inmensa, todas las webs, imagino, porque estamos hablando de, esto es en nuestras universidades, pero puede ser en cualquier institución pública. Tenemos tantísimo volumen que nos estamos centrando en las páginas actuales, los históricos de momento lo estamos dejando y porque no podemos llegar. De momento, por lo menos, esos primeros momentos, la situación de actualización en estos momentos de la web, ¿no? Principal. Este informe que nos envía a todos el Observatorio de la Accesibilidad Web, sabéis que existe un servicio de diagnóstico que lo podéis utilizar, que es el mismo que genera ese informe. Sí, de hecho podemos hacer comprobaciones de las páginas, pero es muy importante para que, sobre todo, las personas, yo creo que ahí tenemos un papel muy importante, aparte de hacer la revisión y hacer el certificado, hemos utilizado un modelo similar en cuando hacemos pública la manifestación de accesibilidad de nuestra página, para que es muy importante que las personas que están volcando esa información, introduciendo, que son personas que están trabajando en los diferentes departamentos, unidades, subunidades de la universidad, servicios, etcétera, que sean conscientes de la repercusión que tienen cuando introducen sus datos. Esos contenidos me estoy refiriendo, ¿no? En la página web. Tienen que ver que en el fondo, pues bueno, tenemos que hacerlo accesible por nuestros posibles usuarios, ¿no? Toda esa introducción de contenido. Sí, es muy importante porque al final todo eso es imposible de automatizar, de revisar todo a la vez, eso no se puede, ninguna universidad puede hacerlo. Entonces, por una parte tenemos que intentar que las herramientas que no permitan meter muchos errores y que las personas involucradas en meter estos contenidos, pues que sean conscientes. Yo, por mi experiencia en los cursos estos que llevamos dando, hay muy buena recepción y el personal está dispuesto a hacerlo y no lo ve como un trabajo añadido, sino como una mejora organizativa y una mejora para la universidad, porque al final, si todo es homogéneo, pues redunda en una mejor eficiencia de la universidad.
Claro, porque en el fondo no estamos hablando de grandes cambios. Realmente, cuando para introducir contenidos accesibles, pues tendremos que tener perspectiva seguramente de las personas y nuestro público objetivamente, qué público va a consultar nuestras páginas, nuestra página web, que es cualquier persona, la población en general, nuestra comunidad universitaria, pero también externos. Y en esta pluralidad de personas tenemos personas que tienen problemáticas visuales, problemáticas auditivas y otras situaciones, ¿no? Pero por lo menos empecemos un poco en esta línea, ¿no? De esa perspectiva. Y en el caso, ¿podrías comentar algunas situaciones que estéis trabajando o algún consejo para que las personas que están introduciendo, pues, algún consejo de cara a la introducción de contenidos, por ejemplo, para personas con problemática visual? ¿Qué situación, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Podría hacer que sea inaccesible una página o un contenido? Pues, a ver, un contenido, porque la estructura ya más de menús y demás Sí, es más de programación, pero lo que sí. es el contenido, porque al final el contenido de una web es como si escribes en un documento de Word, pero Uh-huh. con otro lenguaje de etiquetas HTML. Nosotros, para déficit visual, por ejemplo, o para ceguera, pues esto, que todas las imágenes tengan texto alternativo, que el Uh-huh. contenido tenga una descripción textual. Pues una imagen, si las imágenes son decorativas y no aportan, pues digamos, es un paisaje, algo decorativo, se tienen que marcar como que son decorativas. No aporta nada decir esto es un paisaje, porque es información también innecesaria. El formateado de textos es muy importante, que todo el contenido, pues nunca justifica los dos lados. Justificar a la izquierda, si se centra texto, que sea poco y solo textos, que el tamaño de texto sea suficiente, que sobre todo crear contenidos que sean claros, que sean fáciles de comprender, porque las universidades muchas veces se peca de un lenguaje muy academicista. Entonces tenemos que intentar, y Uh-huh. sobre todo que tengamos, por ejemplo, índices de contenidos, no tener una página que ocupe muchísimo y que obligue a una persona ciega, a una persona con baja visual, tener que leer toda la página entera para saber de qué va. Podemos tener Uh-huh. un pequeño índice de contenido con anclas que Uh-huh. vayan con un poco con el índice y que pulsando te lleve abajo y puedes acceder Uh-huh. directamente a información y demás. Es Uh-huh. un poco solo más... Y el tamaño de Uh-huh. fuente también, Sí. que sea suficiente, que no sea pequeño, Uh-huh. y a nivel de esto, pues que permita, por ejemplo, que, que el contenido, por ejemplo, las personas con déficit visual se suelen configurar un tipo de fuente más grande de lo normal en su navegador, pues que Uh-huh. permita permita usar este tamaño. Uh-huh. Por supuesto, huir de todo tipo de elemento móvil o destelleante o para llamar la atención, que puede parecer más atractivo, pero que va a llevar a un documento totalmente inaccesible, o por lo menos, ¿no? Esos elementos. Sí, claro. No, es que al final hacer esto así es más accesible para todas las personas, no solo Claro, para... Al final sí. muchas veces con querer hacerlo muy atractivo, muy visual, muy demás, no Ujú. estás molestando solo a personas con déficit visual, sino a otras que Claro, tengan problemas cognitivos, otras que tengan de aprendizaje, otras que claro. tienen problemas motores que no tienen tanta destreza para tocar el ratón y demás. Entonces, Ujú, y personas pues que no tengan discapacidad, pero que hace más cognitivamente ujú, difícil comprender todas esas imágenes y ese contenido ahí que se mueve y tantos colores, no sé. mm. Al final, yo pienso esto, que cuanto más colorines y más llamativo todo, al final eso Claro. es menos accesible y usable para todos. José María, y nosotros que somos compañeros, pues podemos entender perfectamente y me he ido al visual porque parece que una persona que está mirando una web le entra en primer momento por la vista y parece que las personas que son externas a nuestro ámbito de trabajo, de personas con diversidad de situaciones y discapacidad, parece que solamente el visual es importante. Pero el tema de las personas con problemática auditiva, que podemos poner, por ejemplo, en nuestra web podemos tener un vídeo, por ejemplo, y puede ser muy interesante, lo estamos viendo ahora en los periodos de exámenes en los que se utiliza aula virtual y profesorado está utilizando vídeos de mayor o menor extensión, ¿no? El problema que surge, sobre todo con déficit auditivo, sería que si no existe subtitulación, por ejemplo, si no se puede ir leyendo lo que la persona que está hablando en un vídeo, en un YouTube, en una grabación de audiovisual,
no puede ir siguiéndolo, por ejemplo, ¿no? Y esa es una situación que a lo mejor mucha gente no ha pensado. Claro, eso es otra barrera. Por ejemplo, en los vídeos lo que se suele exigir es tenemos dos opciones para cumplir la legislación. Una, incluir los subtítulos y dos, incluir la transcripción textual. Es decir, pues tenemos esas dos opciones, pero que siempre hay opciones y también hay software que pueden transcribir el texto y demás. Entonces, muchas veces puedes que sí que el subtitulado es un poquito más complicado de hacer, pero pues tenemos otra opción. Entonces, que por eso que no es excusa. Se trata de siempre dar alternativas a cualquier persona y también pensar esto, que los subtítulos, estamos hablando de personas con discapacidad auditiva, pero también son muy útiles para personas con problemas, por ejemplo, que no tienen discapacidad, pero por ejemplo, extranjeros que no conocen bien el español y demás, pues sería genial tener los subtítulos también, porque posiblemente no lo entiendan todo a la primera, o no hay cosas que no entiendan y así pueden traducir y todo mucho mejor. Claro. En el Real Decreto que lleva a todas las entidades públicas a crear unidades del estilo en la que los dos estamos en coordinación, cada una en nuestras universidades, se habla de la certificación de nuestras páginas para que sean accesibles y es muy importante con informes periódicos, pero también hay otra línea que sería toda aquella parte que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? De concienciación, formación, sensibilización en general, ¿no? Yo creo que es muy importante. En la Universidad Jaume I llevamos mucho tiempo con temas de discapacidad y desde el año 1996, empezamos a hacer acciones de sensibilización en general, porque hay muchas personas que no conocen la discapacidad ni las diferentes situaciones que se pueden producir dentro de la individualidad de cada persona, por supuesto, ¿no? Pero es un ámbito muy desconocido y, por tanto, pensamos que ahí, aparte de la formación técnica, de saber manejar, saber introducir contenidos en página web, también es muy importante el conocimiento de diferentes discapacidades para que podamos situarnos o entender la vivencia de las personas que tienen una discapacidad en su interacción, en este caso, con los medios audiovisuales, con todo el tema de las páginas web, las apps y demás. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? Ahí es un tema importante. Yo no sé si podríamos ahí incluso entrar, nosotros vamos a hacer diferentes acciones para todo el PAS de la universidad, hemos empezado el personal de administración y servicio, nos gustaría también trabajarlo en colaboración con un servicio de aquí de la universidad que se llama el CENT, el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, que es quien en el fondo está trabajando toda la virtual y dando apoyo a todo el profesorado. Es muy importante porque en general el profesorado, por ejemplo, es especialista en sus áreas de conocimiento, derecho, informática, medicina, el que sea, pero no siempre tiene un conocimiento, ¿no?, de las necesidades que tienen las diferentes personas, ¿no? Y en ese ámbito... Sí. Es que, por desgracia, aunque nos pasa igual que todos los que, la mayoría que hemos estudiado pues, algún estudio superior y demás, por desgracia, los planes de estudio antiguos no había asignaturas específicas de accesibilidad o discapacidad, que yo pienso que debería ser... que en todos los estudios debería haber una. Por ejemplo, la arquitectura sí que ha tenido siempre, pues hay que tener cuidado con las rampas, hay que diseñar, por ejemplo, los aseos más altos, etcétera. Pero en el mundo digital, en el mundo virtual, esto no suele pasar. Entonces, yo tengo mis compañeros del servicio de informática, los informáticos, ellos, es como que no saben, ¿no? O sea, ahora ya después de la formación y de los cursos, sí, y que ellos lo ven ahora como una cosa obvia y el resto del personal. Es muy importante esa empatía, si conoces esas necesidades, entonces sabes que lo estás haciendo con un propósito y es un poco tener empatía por los demás. Entonces, esa sensibilización es fundamental a nivel organizativo de la organización, porque es fundamental. Es fundamental, efectivamente. Bueno, pues un poco nosotros estamos trabajando en estas líneas, como te comentaba, la parte de la formación. Queremos iniciar todo un ámbito de formación ya más técnica, más específica, desde elaboración de documentos. Por ejemplo, nosotros ya lo hemos trabajado sobre todo con profesorado en años anteriores,
tema y junta con el Centro de Nuevas Tecnologías de la universidad, ¿no? Que hace formación para profesorado, elaboración de documentos, por ejemplo, en Word, porque hasta cosas más específicas, ¿no? También queremos trabajar temas de grabación de audiovisual con subtitulación y demás. Supongo que tú estáis haciendo, de hecho tú como informático que eres también has desarrollado algunas aplicaciones, diríamos, ¿no? Es para muy interesantes, ¿no? Que van a facilitar también todo el tema de accesibilidad para personas con problemática pues, de visión, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y además yo pienso que es una oportunidad también y de emprendimiento, de investigación, y que nosotros nos estamos dando cuenta que a nivel de universidad, desde pues, que llevamos como vendiendo, no vender, sino mostrando que la accesibilidad digital en este caso es un campo más de investigación y de emprendimiento, y que hay muchos equipos de investigación de la universidad que están haciendo un montón de sistemas y que están teniendo mucho éxito pues, para deambular personas, para convertir textos, y pues yo también como informático, a través de estas aplicaciones que desarrollé y demás, un poco para intentar mejorar la inclusión, la accesibilidad de personas con discapacidad, pero también me centro en que sean útiles para todas las personas. Claro, es que al final la adaptación para algunos se convierte en una mejora importante para un gran sector de la población. Exacto. Ahora mira, por ejemplo, las aplicaciones estas de reconocimiento, Ability Connect y Listen, ¿no? De reconocimiento de voz. Sí. A mí me han dicho muchos periodistas que no tienen ninguna discapacidad que les viene genial para transcribir sus entrevistas. Pues mira, claro, se hicieron pensando para personas que tenían déficit auditivo, pero ahora sirven para periodistas y cualquier persona que la quiera utilizar. Claro, claro. En definitiva es una mejora para todos. Pues bueno, yo te quiero agradecer mucho pues el haber estado con nosotros este ratito comentando, intercambiando, porque en el fondo, pues bueno, estos contenidos que estamos hablando, pues los voy a facilitar a compañeros que están formándose y con actividades de formación y de mejora dentro de sus lugares de trabajo, justamente por temas de accesibilidad. De accesibilidad de personas que tienen, pues bueno, situaciones diferentes, estudiantes o no estudiantes, personal en general de la comunidad universitaria, y en la que pienso que somos muchos servicios, en definitiva todos desde nuestro ámbito de trabajo, de social, de interacción, tenemos todos un camino importante para hacer y apoyar. Creo que debemos buscar muchas alianzas con otros servicios. Sí, fundamental. Lo de las alianzas es fundamental, porque si no estamos conectados con los otros servicios, la información no llega, y muchas veces no sirve solo con mandar un email o no, hay que hacer puentes más sólidos para que todo llegue, pues si no es complicado. Sí, sobre todo en una web que toda la universidad, cualquier unidad o subunidad puede volcar contenido, con lo cual todos tenemos que tener esa sensibilidad que de alguna manera ya buscamos desde hace mucho tiempo, ¿no? En el ámbito de la discapacidad, desde nuestras unidades de diversidad y discapacidad. Sí. Sí, y además sobre todo también incidir que esto nos guste más o menos, somos un servicio público y que todos los estudiantes son estudiantes y bueno, estamos hablando en general, y todos los trabajadores, todos tenemos los mismos derechos a recibir la misma información, y pues eso, nos guste más o menos, hay una legislación, igual que hay que cumplir la de protección de datos, pues hay que cumplir la accesibilidad. Esto no... Efectivamente. Tenemos informes, peticiones de informe con fecha de entrega, a Ministerio, directamente al observatorio, y que nuestras universidades, uno de los Exacto, es una criterios... cosa que no hemos comentado ahora, Sí. que el Real Decreto, en sus artículos 10, 12 y 13, dicen que tenemos que, las unidades responsables de accesibilidad, por extensión de la universidad, tenemos que prever un mecanismo de comunicación, de consultas, quejas y sugerencias sobre accesibilidad. Cierto. Entonces, esto, cualquier persona de la comunidad universitaria, sea pase estudiante, puede escribirnos ahí, y estamos también obligados a contestarle en 15 días, y si no, y si no está contento con la respuesta, puede hacer una reclamación. Entonces, esto ya... Yo siempre pongo el ejemplo que esto es exactamente igual que lo de protección de datos. La protección de datos europea, la GDPR, es una directiva europea
que se transpuso al ordenamiento jurídico español como un Real Decreto. Pues el Real Decreto de Accesibilidad es exactamente igual. Es una directiva europea que se transpuso a un Real Decreto por cada país miembro. Entonces, es lo mismo. La protección de datos, si todos hemos tenido que saber y que no hay que ceder los datos y poner la casilla de estoy de acuerdo y que hay que tener cuidado, pues la accesibilidad es igual. Exactamente. Pues muchas gracias, José María. Ha sido un placer hablar y vernos aquí. Te vemos en pantalla, también te estoy viendo. Y darte las gracias, porque además tú eres conocedor de primera mano de algunas situaciones de falta de accesibilidad, seguramente. No sé si quieres comentar un poquito también por ahí como usuario, tal vez si te has encontrado con alguna situación compleja. Sí, bueno, cualquier situación, ahora mismo, sobre todo, yo ahora mismo como personal de la universidad, pues que hay mucho contenido muy, no sé, muy, ¿sabéis qué? En las universidades muy de BOA y de diario oficial de la Generalitat y el contenido es muy abundante y, por ejemplo, como persona con baja visión, pues navegar en ese mar de contenidos, en ese mar de texto, sin estructura, sin poder navegar yo qué sé, del apartado 1 al 5 y del artículo 3.1 al 4.3, ¿vale? Se hace muy complicado. Esto hay que intentar hacerlo más accesible, poder navegar por él y demás, dar opciones de que se pueda leer con voz y otras muchas cosas. Entonces, supongo que escuchándome a mí, como esto, vosotros penséis que este contenido, cualquier persona que no tiene ningún problema de visión, también este contenido de PDF con 30 páginas con solo texto abruma a todo el mundo. Pues hay que intentar hacer más amigable el contenido para todas las personas. Pues muchas gracias, José María. Lo dejamos aquí y continuamos trabajando en este tema que es importante y que nos ocupa por la repercusión también que va a tener para nosotros y para nuestras universidades. Muchas gracias. Gracias.